Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, papá, mamá, a este taller virtual que está dirigido especialmente para ustedes que son padres y madres con hijos con discapacidad. Y bueno, hoy tengo el gusto de estar acompañada por la psicóloga, psicoterapeuta Rosa Angélica Torres Marmolejo, quien en este momento pues nos va a platicar un poco de una breve biografía acerca de su labor tan importante que tiene sobre la educación especial y sobre la psicoterapia y la atención para los padres y los niños y niñas con alguna condición, y que bueno, pues hoy tengo el gusto de que nos acompañe en este taller. Entonces, si nos pudieras dar una breve reseña de tu amplísima experiencia que tienes, Sí. Rosangélica. Gracias, Carmiña, por la invitación a participar en este taller virtual organizado para ustedes, papás y mamás de niños con barreras para los aprendizajes. Y bueno, pues, ¿qué te puedo comentar de lo que hago o he hecho? Lo más importante creo que es mi cercanía con educación especial, que a lo largo de pues, casi 30 años estuve cerca en estas áreas, trabajando principalmente en las áreas de preescolar, en lo que son las unidades de apoyo a la educación especial, las USAER, y en otros centros de apoyo psicopedagógicos específicos para preescolares. Y también en el ámbito de la educación básica, con orientaciones a padres, a maestros y maestras, a la atención con los niños y niñas y adolescentes también a nivel de secundaria, y principalmente en la formación de psicólogos, ¿no? Que es algo que me agrada dentro de mi práctica actual como docente, y como psicoterapeuta también en la consulta privada. Entonces, pues estoy aquí, agradezco mucho la invitación a este taller, y agradezco sobre todo a esta experiencia y estas nuevas oportunidades de aprendizaje que nos dan las tecnologías, y que de alguna forma la Dirección de Inclusión Educativa, dirigida por el licenciado Alejandro Ábalos, y el Departamento de Educación Especial, dirigido por el licenciado Josué Morales, pues han tenido a bien organizar todos estos talleres con la posibilidad de poder llegar a más y más público, y más cerca de ustedes, padres de familia, ¿sí? Y bueno, agradezco la invitación a esta conferencia, en donde estaremos hablando precisamente de lo que es el trastorno con déficit de atención, con hiperactividad, con impulsividad o sin ellas. Ahorita vamos a abordar un poco desde dónde podemos identificarlo, cómo diagnosticarlos, cuáles son como los indicadores centrales para poder abordarlos, pero sobre todo el poder hablar un poquito de lo que tendríamos nosotros que ir realizando para poder ofrecer a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes que presentan estas condiciones de aprendizaje, poder ofrecer aulas seguras, aulas con mayores posibilidades de potenciar sus recursos, sus habilidades, y el logro de estos procesos de inclusión social de una forma más adecuada, y sobre todo contribuir a una calidad de vida buena y feliz. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué te parece si entramos en materia precisamente? Y bueno, pues, a ver, cuéntanos por qué sería importante para los padres, para las madres, para los y las maestras, y bueno, pues ahora sí que toda la sociedad, que conozcamos más sobre lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o con impulsividad. ¿Por qué tan relevante el saber sobre esto? Fíjate que el trastorno por déficit de atención es un trastorno que también se ha estudiado a mayor profundidad recientemente, en las últimas décadas.
aparece primero como dentro de lo que son los trastornos del control motor, principalmente los hipercinéticos, pero que paulatinamente ha ido teniendo una gran importancia, sobre todo porque a nivel epidemiológico se ha incrementado mucho el diagnóstico, la presencia del trastorno de déficit de atención en México. Al menos se estima que más de 1,5 millones de niños presentan trastorno por déficit de atención, ¿sí? Y que su detección se realiza principalmente cuando el niño se integra al aprendizaje formal dentro del aula, dentro de las escuelas. En las últimas décadas del siglo XX que acabamos de pasar, de vivir, se ha considerado o pasó a ser considerado el trastorno por déficit de atención como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues porque en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en diversos países se estima que la tasa de prevalencia es muy similar y que va desde el 4 hasta el 12% de presencia en la población infantil. Muy esto alto. Estamos hablando de que es muy alto, exactamente. Sí. La cantidad de niños y niñas que presentan alguna dificultad para poner atención, para concentrarse, para poder seleccionar y focalizar los estímulos, para poder regular su comportamiento o para poder regular el movimiento. Entonces, desde ahí sí son datos muy alarmantes, sí, que se van pues van apareciendo en las estadísticas, pero más que la parte estadística como tal, que finalmente son números, en la parte del trabajo que corresponde a los papás y a los docentes, las maestras y los maestros en el aula, y también en el ámbito social, porque es un trastorno que genera una serie también de dificultades y de alteraciones para poder lograr una adaptación social y adecuada, ¿no? Entonces, iremos hablando un poquito de esto también a lo largo del tema. Entonces, estamos hablando de un trastorno con muchas áreas que empieza a afectar, porque se ven involucrado el proceso, la posibilidad de los niños para poder aprender de una manera adecuada, la posibilidad para adaptarse al grupo de compañeros y tener una interacción social también dentro de los límites, dentro de las normas, comportamiento adecuados y digamos positivos, y altera también mucho el comportamiento, la conducta, la forma de enfrentar los estímulos en el día con día, en la vida diaria. Entonces, como que estos serían algunos de los signos que nos pudieran hablar sobre el trastorno de déficit de atención. Sí, son algunos de los signos, pero tendríamos nosotros que conceptualizar precisamente qué es el TDA, ¿no? En este sentido, el trastorno por déficit de atención, que generalmente lo ubicamos como TDA, es un trastorno también que se integra dentro de la lista de los trastornos del neurodesarrollo. Pero la falla importante que se va presentando en estos cuadros o en estas condiciones que presentan niños y niñas o adolescentes es la falla en el control inhibitorio del comportamiento, sí, principalmente, sí. Y esta falla en el control inhibitorio es lo que va dificultando que el niño pueda atender, que pueda focalizar, que pueda regular también su conducta en los diferentes ámbitos de su vida, tanto en casa como en la escuela. Entonces, desde aquí, en estas fallas en el control inhibitorio, vamos a empezar a identificar pues diversas áreas del desarrollo que empiezan a estar disfuncionales, ¿no? Y una de las primeras pues va a ser precisamente la posibilidad para poder atender a los estímulos de una manera correcta. Y por eso se habla de un problema de atención o un déficit de atención o un trastorno de atención, porque
La principal manifestación está centrada ahí, en una dificultad del niño para poder focalizar, para poder seleccionar un estímulo y mantenerse atento en este estímulo. Ahora, ¿por qué es tan importante la atención? Uh-huh. Porque a través de que nosotros podemos atender el estímulo, captamos cada uno de los elementos que van integrando a esa experiencia, a ese objeto, a esa persona, a esta situación, y la captamos a través de nuestros ojos, la captamos a través de nuestros oídos, de nuestra piel, de todos nuestros sentidos. Y esa es una función importante de todos nuestros sentidos para poder integrar toda una experiencia y que esta experiencia pueda llegar precisamente a los centros cerebrales en donde se va a organizar, en donde le va a dar un sentido y además se va a quedar fijada o se va a quedar grabada en algo que es fundamental para el aprendizaje, que es la memoria. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando no hay una buena capacidad para atender los estímulos y poder analizarlos, donde lo vamos a ver reflejado de forma directa va a ser en la capacidad para recordarlos, uh-huh. para registrarlos en nuestra memoria. Uh-huh. Entonces, las fallas en la memoria empiezan a tener no es que el niño no recuerde, tenga una falla en la memoria específicamente, sino que la dificultad para atender el estímulo y analizarlo, observarlo, desglosarlo, discriminarlo uh-huh. y demás, que son funciones cerebrales básicas, es lo que limita que este estímulo quede ahí y que quede registrado. Entonces el niño no se acuerda, se le olvidó, lo vio ahorita y al rato ya no tiene conciencia de uh-huh. qué fue lo que estuvo en su vida uh-huh. en un momento anterior, pero es precisamente por esto. Entonces, estas fallas atencionales son prioritarias. Y junto okay. con esto hay otras cosas que se empiezan a presentar. Ya dijimos las fallas en la memoria, pero también puede estar acompañado de comportamientos que llegan a ser muy alterados en algunos momentos uh-huh. y que también tienen que ver mucho esto con la dificultad del niño para regular el movimiento. Entonces podemos encontrar también que estos niños niños y niñas llegan a ser muy inquietos, llegan a presentar comportamientos de mucha movilidad, se paran de su lugar, no están quietos, mueven mucho las manos, mueven mucho los pies, necesitan estar ocupados haciendo algo para poder estar uh-huh. tranquilos, ¿sí? O para uh-huh. poder sentir que algo está pasando en su uh-huh. vida y que pueden ejercitarse, ¿no? Uh-huh. Porque esta posibilidad de mantenerse sentaditos, tranquilos, no es una uh-huh. condición que se les pueda dar, no. ¿sí? Y obviamente en el movimiento constante, me acuerdo ahorita de la película esta de Tiger, como salta y siempre está en movimiento, y cómo le cuesta trabajo uh-huh. que sus demás compañeros lo escuchen, lo vean, uh-huh. lo atiendan, porque ni siquiera tiene como ese tiempo uh-huh. para poder procesar como toda esa información y poderse uh-huh. comunicar y poder estar ahí con los demás. Pues así igual sucede con estos niños, pero todo esto obviamente va generando que el contexto social o de interacción vaya teniendo también a veces una respuesta de no agrado, exacto. de exclusión o de rechazo. Uh-huh. Y a esto también el niño responde, porque ante ese rechazo, ante esa situación, la respuesta emocional que se tiene es de frustración, de dolor, claro. Pues de no ser tomado en cuenta uh-huh. para diferentes actividades y de sentirse frustrado, ¿sí? Claro. Y en esta situación pues se va generando todo un círculo vicioso que empieza primero por la cuestión de la falla en la atención, por el movimiento no controlado, por la frustración, por esta exclusión, este rechazo desde el contexto uh-huh. y desde ahí se van sumando también problemas en la conducta, claro. porque entonces hay niños que empiezan a responder enojados,
a responder frustrados ante el rechazo de los demás. Claro. Y entonces muchas veces comienzan a reaccionar pues de manera impulsiva, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, estamos hablando aquí que en el trastorno de atención empiezan entonces a combinarse con muchos otros comportamientos. Uh-huh. Por eso podemos hablar de diferentes tipos, ¿sí? Uh-huh. Y hablamos del trastorno por déficit de atención con predominio meramente atencional, o bien podemos hablar de un déficit de atención con un predominio de un comportamiento hiperactivo, uh-huh, donde el niño se mueve, uh-huh, pero también hablamos de un trastorno de déficit de atención con predominio impulsivo, uh-huh, donde el niño no respeta los turnos, se mete en las conversaciones, uh-huh, responde de una manera inmediata, no uh-huh, piensa las cosas antes de actuarlas, uh-huh, y se nota constantemente en esta disrupción o romper constantemente la estabilidad o la quietud para poder realizar una tarea, uh-huh, o mantenerse en esta tarea. Pero también podemos tener lo que llamamos el trastorno mixto combinado, en donde tenemos niños que además de tener problema de atención, tienen un problema de hiperactividad y tienen un problema de impulsividad, ¿sí? Entonces estamos integrando una condición de desarrollo, una condición de comportamiento con muchas áreas de oportunidad para mejorar, uh-huh, tanto en la familia como en el aula. Uh-huh. Sí. Oye, Rosangélica, ¿y existen factores de riesgo así que pudieran como incidir para que esta condición se presente? Fíjate que sí. A diferencia de otros trastornos del neurodesarrollo, el trastorno del déficit de atención es un trastorno que está el 80% determinado por la parte genética, hereditaria. Okay. Podemos hablar de familias en donde papá, abuelo, tíos y demás tienen una condición o tuvieron una condición muy similar, ¿sí? Pero además de las condiciones genéticas, también podemos hablar de factores de riesgo que se dan durante el embarazo. Por ejemplo, los embarazos muy tempranos en adolescentes, las fallas, las dificultades que se pueden dar en un proceso gestacional, como las amenazas de aborto, pueden también generar alguna cuestión en los procesos, por ejemplo, de migración neuronal, que es el momento entre los 3 meses de gestación, en donde se da la mayor movilidad en todas la ubicación de las neuronas a cada uno de las células para ir desarrollando, para que después el feto vaya creciendo y se vaya desarrollando también, ¿no? Entonces, en este sentido, también otras de las otras alteraciones que puedan participar aquí son las carencias nutricionales durante el embarazo o también durante los primeros años de vida. Las deficiencias nutricionales también van a ser básicas, ¿sí? Y junto con esto tenemos otros factores también importantísimos que creo que como papás y como población en general, los mismos adolescentes deben de tomar mucho en cuenta. El consumo del alcohol, el consumo del tabaco es un factor, o de otras sustancias, es un factor determinante para la generación de estas condiciones, de estos trastornos en los niños y niñas, y más cuando estos se dan en el embarazo. Entonces, un embarazo tiene que ser muy bien cuidado. Y tenemos que tomar en serio esto, que el tabaquismo, que el alcoholismo, que el consumo de sustancias traen una repercusión en la vida, tanto de la persona que lo hace como de este nuevo ser que viene, que se está gestando y que está de alguna manera también
afectándose por todas estas condiciones, ¿sí? Claro. Y hay otros factores también, como podrían ser todos los accidentes o las situaciones que se dan alrededor del alumbramiento, del nacimiento, alguna falta de oxígeno, hipoxias que se dan porque el niño viene con el control, con el cordón umbilical enredado, o se genera por algún motivo una falta de oxigenación en el momento del nacimiento. También esto no quiere decir que todos vayan a generar un TDA, pero pueden ser también causas que puedan darse. Un traumatismo cráneoencefálico también, una infección neurológica en los primeros años de la vida también puede generar o dar esta condición, ¿sí? Y evidentemente también lo que llamamos como factores sociales o prosociales, que tienen que ver más aquí con estas carencias en la estimulación temprana, Claro. que niños que son muy abandonados, niños que llegan a ser violentados, estas negligencias que pueden también tener los adultos que están al cuidado de niños y niñas, en donde no se les alimenta como debe de ser, hay mucho maltrato, no se les estimula, se les deja nada más como a que el niño solito vaya creciendo y vaya lidiando con los procesos de la vida diaria. Y claro que esta falta de estimulación sí es algo que es fundamental. De hecho, en los estudios de neuroimagen, los estudios de neurológicos, se ha podido ver en todos por ejemplo, en los cortes de mapeos cerebrales, se ha podido ver cómo un cerebro bien estimulado es un cerebro con conexiones sinápticas ricas y multiplicándose cada vez más. Y la participación aquí de la dopamina también es fundamental. Y está este neurotransmisor trabajando y facilitando todas las conexiones neuronales. Pero en los niños que tienen una alimentación deficiente, que tienen pobreza en la estimulación, que no han tenido buenas condiciones de crianza, a pesar de no tener condiciones adversas previas, podemos ver que la maduración y el desarrollo cerebral no se da de la misma forma, y vemos conexiones sinápticas muy limitadas, muy débiles, muy escasas. El crecimiento cerebral no se da como debe de ser, ¿sí? Y esto también es un factor que nos lleva a presentar no solo trastornos de atención, sino rezagos cognitivos importantes, ¿sí? Retos cognitivos que pueden generar discapacidades cognitivas graves. Claro. ¿Sí? Entonces sí hay muchos factores que están participando, y por eso también es muy importante tomar en cuenta, porque el trastorno por déficit de atención, si bien puede el niño nacer con estas condiciones, también puede ser adquirido por otro tipo de circunstancias después del nacimiento. Wow, qué importante. Ok, ya nos estuviste explicando qué es el trastorno de déficit de atención. Y bueno, ya nos explicaste también pues como las diferencias y sobre todo pues cuáles son los factores que pueden hacer que prevalezca esta condición. Pero pues como para que papá y mamá entiendan mejor qué otras áreas se ven afectadas en los niños y las niñas con TDAH. Ok. Bueno, algo que tenemos que considerar es que los problemas de atención o los problemas de hiperactividad y los problemas de impulsividad no quedan solo ahí, sino que hablábamos ya que es como todo un círculo de comportamientos que se va presentando, porque el problema de que el niño pueda, la dificultad que el niño tenga para poder atender a un estímulo, le va a llevar a tener problemas en la dificultad para poder registrar en la memoria la información. Y cuando esto sucede, de entrada estamos pegándole a lo que son los procesos de aprendizaje. Entonces, comúnmente un problema de atención se va a reflejar también en un rezago escolar.
en niños que tienen dificultades para el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, y que desde ahí se empieza a reflejar un problema importante a atender desde el aula, pero no, que no queda solo también en los procesos de aprendizaje, porque hablamos también de cómo estos niños constantemente se les empieza a llamar la atención, porque no hace sus tareas a tiempo, porque no las termina, porque no puede mantenerse quieto y deja las tareas inconclusas, porque pierde sus materiales, porque no sabe dónde deja las cosas, porque no tiene una organización adecuada en la forma de hacer las cosas, y desde ahí cualquier meta que se plantea por realizar, pues no la termina, ¿no? Entonces, esto genera que también desde el contexto del exterior, maestros, papás, constantemente estén llamándoles y llamándoles la atención. Entonces, esto va haciendo también que se generen áreas de frustración o un incremento también de un comportamiento de ansiedad, de una conducta ansiógena. Entonces, estos elementos nos van llevando a trastornos, también a la presencia de trastornos afectivos, porque se empieza a generar un sentimiento de inadecuación, un sentido de una baja autoestima, un sentido de ineficacia, de no hago nada bien, todo me sale mal, ya me volví a equivocar, es que no sirvo para nada. Y esto empiezan los niños a tener una serie de reproches hacia sí mismos que terminan precisamente generando estados de tristeza e incluso hasta de depresión en ellos. Entonces, un problema que comienza o una situación que comienza con una dificultad para mantener una atención en un estímulo, se va generando después un problema de aprendizaje, un problema social, un problema de comportamiento y un problema socioafectivo. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva también a pensar que son muchas áreas las que se empiezan a alterar, porque generalmente los niños cuando van presentando estas situaciones, niños y niñas, vamos viendo que además del rezago escolar, algunos de ellos terminan también abandonando la escuela. Terminan o tienen constantes cambios de aula, constantes cambios de escuela, constantes cambios de amigos, ¿sí? Los grupos de amigos son muy escasos y por lo general tiende más bien a integrarse con niños con situaciones similares, en donde ya en grupo evidentemente se animan todavía a hacer otras, pues a tener otro tipo de comportamientos, y desafortunadamente un trastorno de atención que no es bien atendido, que no es bien orientado, que no es bien identificado y acompañado por los adultos desde el exterior, comienza con el paso del tiempo a poder generar, no es en todos los casos, pero sí lo vemos con mucha frecuencia, a poder generar problemas de conducta. Y problemas de conducta que llegan a ser muy serios, como lo que se llaman, como lo que son los trastornos negativistas desafiantes, como lo que son los trastornos disociales, sí, que ya estamos hablando de la participación en grupos de delincuencia. Entonces vamos identificando cómo todos estos niños también, que en la actualidad podemos ver como que participando en estas áreas pues de mayor riesgo, no es de gratis, sino que han ido transitando por un camino en donde no han sido vistos, en donde no han sido orientados o bien acompañados para ir pues salvando y salvando como todos estos retos y todas estas dificultades que se les van presentando. Claro. Y bueno, precisamente en esto que mencionas, o sea, que bueno, si en la escuela es donde como por lo general se observan primero, ¿no? Porque parece que en la escuela es donde mayormente se detecta porque la asociación que existe entre atención y aprendizaje. Aquí, ¿qué les podrías decir a los papás y a las mamás, ¿no? O sea,
¿cómo pueden detectar o qué pueden hacer, ¿no? O sea, como poder tener una participación como más cercana con la escuela cuando sospechan o cuando ya tienen el diagnóstico de su pequeño o su pequeña con esta situación. Sí, generalmente en la primera infancia, en los primeros años, Ajá. vamos a ver niños muy activos, niños con muchas iniciativas, niños y niñas que no se contentan con hacer una sola cosa, claro. o con quedarse quietos, y que desde ahí papás y mamás pues muchas veces celebran como toda esta creatividad, esta iniciativa, y está muy bien, pero algo que es fundamental también es observar hasta dónde en todas estas iniciativas que el niño tiene se va poniendo en riesgo. Porque estos mismos riesgos de a lo mejor llegar a la orilla de la banqueta y no fijarse y cruzar en ese momento, porque el niño ni siquiera lo pensó y está pequeño y va suelto y se le ocurre correr y demás, puede ser que también en la vida adulta o en la adolescencia se convierte en otro tipo de riesgos, ¿no? Claro. Sobre todo en el control de las emociones, de la impulsividad, del manejo de la agresión y del manejo de la sexualidad, que son áreas también fundamentales ya en la vida de los adolescentes, y que podemos encontrar desde ahí pues comportamientos muy disruptivos, muy desorganizados, muy violentos, muy de riesgo, o bien también la iniciación a una vida sexual activa a muy corta edad. Entonces son cuestiones que son importantes y que podemos ir observando estas iniciativas comportamentales desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Y bueno, en esta cuestión, tú ya lo comentabas también, de cómo cuando los niños llegan muchas veces a la escuela, al preescolar o a los primeros años de primaria, donde necesitan que el niño esté más concentrado, más atento a los procesos de aprendizaje, es cuando el niño no logra tener este control inhibitorio de su conducta para poder voluntariamente acceder a atender el estímulo que se le pide para poder hilar y organizar aprendizajes. Entonces, lo que es importante aquí considerar como papás es que si están observando como todas estas dificultades, lo primero es pensar que no es que el niño no quiera. Okay. Eso es fundamental. No es que el niño no quiera atender, no es que el niño esté en contra de la indicación que los papás o los maestros dan. Tampoco es que sea un niño tonto que tenga un rezago en algún digamos en las capacidades para aprender, ¿sí? Sino que algo está sucediendo que no le está permitiendo lograr esta posibilidad de atender, de procesar, de organizar, de gestionar, de inhibir, de planear, ¿sí? Y de lograr la meta que se está planteando, aunque sea una tarea sencilla o tareas muy complejas, pero algo está pasando. Entonces no es que no quiera, y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque muchas veces a los niños, a las niñas con estas condiciones de TDA terminan siendo muy, muy lastimados, y el niño tiende también a retraerse, a decir ya no quiero. Claro. Sí, ya no quiero que me estén diciendo, es más, ya ni quiero hacer la tarea. O bien comienzan también a empoderarse con comportamientos más retantes, y empieza a generarse desde ahí un problema, una dificultad en la interacción familiar muy seria, donde papá, mamá no saben ya cómo dar una indicación porque nunca hace caso, nunca quiere, ya se cansaron de llamar la atención, e incluso desafortunadamente también muchos papás nos lo comentan en la consulta y en el proceso de evaluación. Ya me cansé hasta de pegarle, de ponerle todos los castigos que podría tener, de limitarle todos los juguetes, y no hace caso. No es que no haga caso, es que hay algo a nivel neurológico
que es importante considerar que no permite esta organización de forma adecuada. El control inhibitorio tiene para que se pueda ir dando, que este control inhibitorio nos permite controlar nuestras conductas, planear nuestros procesos, lo que voy a hacer después, plantearme una meta y poder seguirla de alguna forma y poder monitorear cada paso que doy hasta lograrla. Todos esos procesos que podemos llamar de alguna manera en el ámbito de la salud y de la educación como funciones ejecutivas, funciones que nos van a permitir evaluar, anticipar, organizar, planear y demás. Todos esos procesos de alguna manera están conectados con estructuras anatómico-neurológicas importantes y también a nivel también a nivel de neurotransmisores. Entonces, aquí es fundamental que podamos también considerar que está toda la parte de lo que es la corteza prefrontal, que está toda la parte del cíngulo, y muchas otras estructuras neurológicas, neuroanatómicas, que es el campo de la neurología, quienes son especialistas en esto, pero que sí tenemos la claridad de que hay áreas a nivel cerebral que no están teniendo una buena conexión sináptica, que algo está sucediendo en ellas y que están generando como todos estos procesos. Entonces, papá y mamá, la primera recomendación es estar tranquilos, estar observantes y buscar los apoyos que corresponden, porque si el niño o la niña está presentando esta condición, lo primero es pensar que no es una tarea que puedan llevar ellos solos, que para ello los maestros de aula, los maestros de las unidades, los maestros de apoyo de las unidades de apoyo de educación regular, que los especialistas, pues esa es nuestra tarea, ¿no? Identificar como todas estas situaciones, generar propuestas educativas adecuadas y buscar lo más posible vencer estas barreras para el aprendizaje, generar las mejores condiciones dentro del aula, dentro de la casa, dentro del entorno social para que los niños puedan ir avanzando y puedan manejarlo, porque el TDA, si bien un 30%, se hablan, las estadísticas hablan de que alrededor del 30% al llegar la adolescencia, el trastorno de déficit de atención llega a organizarse de una manera más adecuada, más equilibrada, con todo lo que es la maduración cerebral también del proceso adolescente. También es cierto que alrededor del 30% se mantienen también a la adultez. Muy alto. Entonces, continúan con la serie de dificultades a lo largo de la vida, y hay que entonces aprender una serie de recursos que el niño, la niña o el adolescente tendrá que ir adquiriendo para ir haciendo su control, ¿sí? Su proceso de avance, y que esta no es una limitante, porque también algo que es fundamental es que las dificultades de atención con hiperactividad o impulsividad no están asociados directamente a déficit cognitivos. O sea, podemos tener personas muy brillantes, muy capaces, generadores de proyectos y con amplia creatividad, que pueden tener un problema de atención, un problema de hiperactividad o de impulsividad, pero que a lo largo del tiempo han ido aprendiendo a tener estas pautas regulatorias de su control inhibitorio. Sí. Y entonces, ante todo este aspecto, tú aquí, ¿qué dirías precisamente sobre el trabajo multidisciplinario? Porque parece que son tantas áreas que atender. Y entonces el trabajo de los maestros, las maestras, sobre todo por lo que hablas, ¿no? Desde la primera infancia, ¿no? ¿Qué sugerencias tendrías y cómo poder incluirse, ¿no? Todo este trabajo multidisciplinario. ¿Por qué sería tan importante?
Bueno, es fundamental porque el trabajo interdisciplinario dentro de lo que es el trastorno con déficit de atención, porque no estamos hablando solo de de un déficit o de una problemática o de una alteración, digamos, de base meramente neurológica o neurobiológica. No, estamos hablando también de problemáticas que se van derivando y que involucran el proceso de aprender. Okay. La forma particular que tienen también estos niños y niñas de poder integrar los aprendizajes, ¿sí? En donde requieren de mucha más movilidad, de mucha más variedad de estímulos, de mucha más cercanía desde la parte de la manipulación del estímulo que genere el aprendizaje, etcétera. Y esto implicará que dentro del aula se pueden hacer múltiples adecuaciones para poder para que el niño pueda acceder al aprendizaje y vaya avanzando también en todas la maduración de todas sus habilidades. Entonces, no es solo un campo de la neurología, no es solo un campo también de la educación, también es un campo de la familia, del sistema social, en donde necesitamos también que los padres puedan involucrarse y muchas veces también desde el campo de la nutrición. Sí, porque también podemos ver cómo algunos alimentos llegan a ser estimulantes del comportamiento, la cafeína, los endulcorantes, el chocolate. No sucede en todos los niños y niñas, pero sí en algunos generan esta activación mayor y bueno, desde ahí el tener una nutrición también regulada, adecuada, en todas estas, en el consumo de todas estas sustancias, favorecerá también que el comportamiento del niño pueda ser, o de la niña pueda ser pues más acorde a lo que es el contexto, ¿sí? Entonces, hablamos de la participación de diferentes especialistas de que están de una forma integrada, interdisciplinariamente participando para el bien y el avance de una persona. Sí, principalmente. Y bueno, si un padre o una madre tuviera precisamente dudas o ya tuviera pues la certeza de que efectivamente su hijo presenta este trastorno, ¿tú aquí qué les dirías a papá y a mamá? O sea, como para ir cerrando interesantísima plática que nos estás brindando tan generosamente, ¿tú qué les dirías a papá y a mamá? Lo primero creo que tendrá que ver con observar detenidamente y acompañar a sus hijos en todo el proceso del desarrollo, estar como muy atentos a todas estas comportamientos, conductas que se van presentando y poder desde ahí revisar si vale la pena el poder tener un acercamiento con un especialista, que creo que en este sentido nunca sobra la participación con algún maestro, con algún médico, con su pediatra, con un neurólogo, con un especialista que pueda sacarlos de todas las dudas que tengan, ¿sí? Y en segundo lugar, no anticiparse a una cuestión diagnóstica, porque aunque el trastorno por déficit de atención podemos observarlo, sobre todo con la hiperactividad y la impulsividad, lo podemos observar desde la infancia temprana, el diagnóstico clínico como tal o médico como tal está sugerido hasta después de los 10 años. En algún momento se pensó que podríamos hacerlo a los 5 años, después a los 7 años y cada vez más se va recomendando tener mucho cuidado con poder evaluar la manera como el niño va integrando todos los procesos de regulación y de integración de normas sociales y normas morales. Y estos procesos realmente concluyen hasta después de los 8 o 10 años. Y en la adolescencia vuelve a haber otro reacomodo de todos estos procesos, de todas estas aprendizajes sociales. Pero es hasta entonces cuando vamos a poder nosotros determinar si realmente es un problema de atención con hiperactividad, con impulsividad, que amerite una atención especializada, porque muchas veces hablamos más
de dificultades en la integración de las pautas sociales que un problema como tal. Entonces, no acelerarse en la cuestión del diagnóstico, acercarse en todas las dudas, ayudar al niño y a los niños y a las niñas a lograr estas pautas de integración social dentro de lo que es el juego, dentro de lo que es el aprendizaje de las reglas del juego, favorecer lo que es la tolerancia, la frustración, la capacidad para esperar, la capacidad para postergar también la búsqueda de satisfactores, no darlos de manera inmediata, porque finalmente esto lo que va haciendo es dificultando esta tolerancia a la espera y haciendo niños también en su momento pues más demandantes, más impulsivos, más exigentes. Y esta cuestión pues llega a confundirse muchas veces con el diagnóstico. Por eso esta parte también es fundamental tomarla en cuenta. Y bueno, que no duden que en los espacios educativos, en las aulas y en los servicios de educación especial pueden encontrar también alternativas para su acompañamiento, tanto para ustedes como papás, como para sus hijos e hijas con estas condiciones. Ay, pues muchísimas gracias, Rosa Angélica, de veras te lo agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este taller y bueno, pues nuevamente te agradezco tu generosidad, de veras, muchas gracias. Y bueno, pues pues por hoy terminamos. Gracias. Sí, pues muchas gracias a ustedes. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente.